Empezamos, si os parece, con las que estamos, ¿de acuerdo? Y mirad, aquí en esta hoja, pues en este caso os he puesto eh, como un poco resumen de las fechas más destacadas que van a venir a continuación, ¿vale? En este caso, pues como os he puesto ahí en la entrega de las, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, como me veo yo, me ha cambiado mi Blue Button desde el curso pasado y ahora no, vale, aquí, no sé a vosotros cómo os aparece, pero también creo que podéis vosotros modificar las pestañas para que a mí no se me vea, o se me vea muy en pequeñito, y solo veáis la presentación y demás, ¿vale? Creo que lo podéis hacer. Hola, buenas a todos los que os estáis ahora uniendo, ¿vale? Entonces, la siguiente fecha de la heteroevaluación es el 8 de diciembre, ¿vale? Es la semana que viene. En esta heteroevaluación tenéis varias actividades y en este caso algunos me habéis preguntado por el tema del folleto, que no a lo mejor quedaba muy claro cómo lo teníais que doblar y demás. Entonces, bueno, si hay alguno que os resulta complicado incluso con el vídeo, me escribís a mi mail y lo vemos juntos, ¿vale? El resto de ejercicios también los puse, si alguno ya lo habéis hecho, que tratabais bastantes de hacerlo. Uno de los vídeos que era de, en este caso, de la película del Lobo de Wall Street, también me dijo una compañera, no se ve muy claro y demás, y ya he puesto otro vídeo. Así que me encanta que me comentéis cosas, que me digáis. Y de hecho, lo último de la unidad 5, en este caso el foro, también me está gustando un montón, porque me estáis poniendo muchas farmacias que no conocía y así ya las conozco, ¿vale? En principio, esta es la última tutoría que tenemos este año, ¿vale? El examen es el domingo 17 de enero a la 1:30, que alguno también me habéis preguntado porque por lo visto los que tenéis módulos también del segundo se habían cambiado las fechas, en primero no se han modificado, así que de disposición y venta es el domingo 17 a la 1:30, más o menos de una hora, ¿vale? Entonces, esa semana, la del 11 al 15 de enero, está previsto que hagamos bueno, pues una tutoría como de repaso general, más que nada de dudas, porque si no, no podemos dar los cinco temas del tirón, pero sí de las dudas que hayan ido surgiendo. De todos modos, aunque esa semana fijemos una fecha, no me gustaría que todas las dudas que tengáis las reservéis para ese momento, ¿vale? Todo lo que podamos ir contestando en los foros o me preguntéis a mí por correo, pues eso que nos vamos quitando y dudas que vamos resolviendo, ¿vale? Y también he querido reflejar aquí, bueno, en los porcentajes, para que lo recordemos. Los cuestionarios autoevaluables, es decir, los 5 que habéis hecho este cuatrimestre, son el 10% de la nota global del cuatrimestre. Las heteroevaluables o heteroactividades son el 20% y la entrega es obligatoria, ¿vale? Algunos que por causas justificadas de fuerza mayor no se han podido presentar en plazo, he abierto como un par de días a mayores. De hecho, hubo ahí lo del grupo 1 que algunos me preguntasteis, etcétera, era para gente que no había podido hacerlo en su día. Entonces, si es alguno de vuestros casos, comentádmelo también, ¿vale? El examen presencial, que ese es el 70%, y de este 70%, 6 puntos es el tipo test y 4 puntos son las preguntas cortas, ¿vale? El tipo test es en torno a unas 20-25 preguntas y solemos poner 2 de reserva por si hubiese algún problema o alguna estuviese mal formulada, ¿de acuerdo? Y las preguntas cortas son de 4 puntos y normalmente son en torno a 4 o 5 preguntas cortas, aunque a su vez suelen tener subapartados, ¿vale? A día de hoy está subido todo el temario, los 5 temas que entran o las 5 unidades para este examen, y la idea es repasar hoy los temas 3, 4 y 5, aunque a lo mejor estoy siendo un poquito optimista, pero bueno, vamos a ello, ¿vale? Por supuesto, mi idea es repasar esto. Todas las dudas que os vayan surgiendo me vais parando y lo vamos viendo juntos, ¿vale? Así que voy a proyectar el tema 3 y vamos a ir viendo lo que es más importante. Vale, pues en la unidad 3, que es de la atención al cliente, aquí en este caso, bueno, lo primero decir que el tema de las preguntas, muchos que habéis leído el tema, me habéis dicho, pero Silvia, si comentas que en la unidad 1 de la comunicación os habías pasado unas preguntas y no eran así. Por eso algunos podéis ver, aunque lo puse en el foro creo, que en este contenido, además de la unidad 3, la atención al cliente, he puesto tipos de preguntas, ¿vale? Porque ahí me colé cuando lo doy en presencial y lo meto en el tema 1, pero aquí pues se me había colado. Así que disculpad y ya tenéis el archivo con todas las preguntas, ¿vale? Vale, ¿qué cositas podemos destacar de la atención al cliente? Bueno, en este caso me voy a ir
voy a pasarme la parte de la introducción, a ver qué me aparece aquí, vale. Y los 10 mandamientos de la atención al cliente también, ¿de acuerdo? Porque estos son más a nivel, pues para que nos pongamos un poco en situación, en materia, pero no es algo que os vaya a preguntar, ¿vale? Aquí me quiero detener. Perfecto. Esto sí que es importante, ¿de acuerdo? En las fases de atención al cliente, que son estas tres que nos encontramos aquí, ¿de acuerdo? El acceso sería la segunda, la acogida la primera y por último tendríamos el cierre y la despedida. Es cierto que después tenemos el tema 4, que son las fases de la venta, y pueden liarnos un poco, pero no es lo mismo, ¿vale? Unas engloban las otras. Las fases de atención al cliente van a ocurrir independientemente de que haya finalizado, en este caso, con una compra por parte del cliente. Siempre tiene que haber esas tres fases, ¿de acuerdo? Es cierto que la acogida también es una de las fases de la venta, ¿de acuerdo? La primera, bueno, la segunda más bien, porque la primera es la preparación, pero después todo lo demás, prácticamente las 7 fases de la venta, estarían dentro del acceso, ¿vale? Entonces aquí destacamos esa acogida, donde ocurre el saludo y la presentación, donde es importantísimo también todo lo que hemos visto en el tema de la comunicación, como sería el saludo y la presentación. Después tendríamos el acceso, a ver, un poco torpe con esto, vamos a ver, aquí. Después tendríamos el acceso, que en este caso es cuando nosotros empezamos a identificar todas las necesidades del cliente, presentamos el producto, realizamos, si lo creemos de forma conveniente, una venta complementaria, una venta cruzada, que ahora vamos a ella también en la próxima unidad. Es decir, que es prácticamente todo. En el vídeo que os ponía como ejemplo para que comentaseis en el foro, que era de la película de Love Actually, en la que aparece Mr. Bean haciendo, en este caso, del vendedor. Muchos me habéis dicho que no se ven todas las fases, en este caso, de recepción o de atención al cliente. Y es correcto, porque como son interrumpidos, en este caso se queda en la fase del acceso, está preparando, en este caso, el regalo, el obsequio, pero no termina. Entonces, en este caso, no veríamos las tres, porque no ha habido un cierre y una despedida, que sería la tercera, ¿de acuerdo? En este caso siempre debe ser cordial y amable, aunque el cliente no haya comprado absolutamente nada. Si lo trasladamos a las fases de la venta, pues este cierre ocurre sobre todo cuando vemos señales del comprador que nos indican que sí que va a comprar el producto y por tanto que va a pagarlo. Más características importantes, en este caso tenemos que conocer las 4 características o habilidades comunicativas que surgen en la atención al cliente. Y aquí tenemos 4: la entrevista, la escucha activa, la asertividad y la empatía. Entonces están dentro de habilidades comunicativas, que es casi como un cajón de sastre, como digo yo, ¿vale? Porque al final están todas relacionadas, pero tampoco son por definición muy similares. En la entrevista, que surgió, por ejemplo, aquí una duda, me acuerdo, en el cuestionario de esta unidad, por el tema de cuando que la tenemos guiada o no la tenemos guiada. Una entrevista no nos tenemos que ir a que únicamente es algo formalizado, en lo que yo tengo una plantilla y voy rellenando distintos sitios y voy poniendo sí o no, sino que es en este caso la búsqueda de información del técnico o el farmacéutico sobre el cliente, ¿de acuerdo? Y en este caso es importante esta pequeña clasificación que tenemos aquí. Esto es, de los dos tipos de entrevistas, ¿vale? Esto es destacado. Entonces, tenemos la no formalizada, que es aquella que no va a seguir un modelo estricto, es decir, que para dos clientes distintos y queriendo preguntar exactamente lo mismo, obtener la misma información, vamos a ir por ramas diferentes, ¿de acuerdo? Dentro de estas, de la no formalizada, aquella que no está guionizada, ¿vale? Vamos a tener a su vez dos subtipos. La informal, que es súper poco estructurada, ¿de acuerdo? Que va fluyendo la conversación, y al final nosotros lo único que no queríamos era saber si el producto le había ido bien o no le había ido bien el que se llevó la semana pasada. Simplemente es una conversación en la que habitualmente el propio cliente, el propio consumidor, no sabe que está siendo entrevistado, no sabe que le estamos sacando esa información, ¿de acuerdo? En la guiada, a pesar de no estar por escrito, en este caso entrevistador, el técnico en vuestro caso, que sí que se va a guiar por una serie de puntos que tiene imaginariamente en su cabeza, ¿de acuerdo? Pero tampoco está formalizado. Y el otro tipo grande de entrevista es la formalizada o el cuestionario, que es aquí donde englobamos los tipos de preguntas. Aquí es donde decía
Tendríamos las preguntas abiertas, cerradas e intencionadas o dirigidas, y vamos a ver las hipotéticas o neutras. Entonces, esto está todo referido en un PDF de esta unidad. Entonces teníamos las preguntas abiertas, como aquellas en las cuales preguntamos sin obtener una respuesta cerrada, sino todo lo contrario. Suelen ser preguntas que se hacen al inicio de una conversación para hacernos una idea general de cuál es el problema del cliente. Después tendríamos las preguntas cerradas, que en este caso son preguntas que queremos que respondan sí o no o tal vez, es decir, que nosotros estamos preguntando de una forma muy directa, y se suelen utilizar al finalizar la conversación, es decir, que se utiliza la técnica del embudo. Primero preguntas abiertas y después preguntas cerradas, ¿de acuerdo? Cuando ya sabemos el producto, en este caso, de respuesta sí o no. En el caso de las intencionadas o las dirigidas, sirven sobre todo para valorar cuando en este caso, un usuario, un cliente, ha entendido lo que le hemos querido decir. Y en este caso está implícita la respuesta en la propia pregunta, ¿de acuerdo? Como por ejemplo os ponía aquí, ¿se habrá usted tomado la medicación como le dije, verdad? Es decir, está implícita la respuesta, ¿de acuerdo? Y aquí estaban las hipotéticas y las neutras. Las hipotéticas, al igual que las intencionadas, también sirven para poner un poco en situación a un posible o a un cliente. Sobre todo se utiliza mucho cuando son de edad avanzada, les cuesta mucho comprender lo que les estás comentando. Es como hacer un poco un resumen de lo aprendido, ¿de acuerdo? Es decir, ponerlo un poco a prueba. Como pongo en este ejemplo, y una hipotética sería, ¿cómo se tomaría esas pastillas si percibe dolor en el pecho? Previamente se lo habremos explicado para saber si lo ha comprendido. Y en el caso de las neutras, son aquellas en las cuales no condicionamos para nada la respuesta del cliente, tampoco se englobarían dentro de las abiertas o de las cerradas, sino que serían unas preguntas totalmente neutras donde estamos esperando a que nos den información, sobre todo al inicio también de la conversación, al igual que las abiertas. ¿De acuerdo? Después nos encontraríamos con la escucha activa. La escucha activa también la mencionamos en el tema de la comunicación junto a la comunicación eficaz. Decíamos que cuando el emisor estaba realizando una comunicación eficaz, el receptor debía realizar una escucha activa. Una escucha activa es básicamente que estés demostrando que te interesa lo que te está contando, en este caso pues, el cliente, y le estás dando pie a que continúe con la conversación o todo lo contrario, es decir, que tú eres el que tiene que marcar las pautas. Ya vimos en la unidad 2 la tipología de los clientes. En algunas situaciones nos interesaba que continuasen hablando, si tenemos un cliente más indeciso, más tímido, pero si tenemos un cliente muy hablador de todo, no solo del tema, en este caso farmacéutico, tendríamos que tener muy claro cómo cortar, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar esas coletillas de acuerdo, te he entendido, cuéntame más, ¿qué me querías decir con esto? Pues son formas de hacer ver a la otra persona, al otro interlocutor, que nos está interesando lo que nos quiere decir. Y después encontramos, que esto ya lo conoceréis seguro, la empatía y la asertividad, aunque en algunas ocasiones las podemos confundir. Entonces, la empatía solemos relacionar mucho más como la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo hemos visto en la primera unidad, los gestos cuentan mucho más que las palabras, y la empatía se suele demostrar más con la comunicación no verbal. Está muy relacionada con la escucha activa. A mí no me hacen falta que me digan continúa si, por ejemplo, están asintiendo con la cabeza, me están haciendo gestos de comprensión, de entendimiento. Eso es la empatía, ¿de acuerdo? En este caso, la capacidad para comprender, respetar, observar los sentimientos, o en este caso lo que nos esté comentando otra persona. Y en ocasiones se le puede llamar solidaridad emocional. Mientras que en el caso de la asertividad está más relacionado con la forma en la que se transmite esa empatía, ¿de acuerdo? Es decir, con la comunicación verbal. Podemos decir que la asertividad es un término medio entre la pasividad y la agresividad. En el caso de la pasividad, que yo os he puesto un estilo comunicativo de tipo pasivo, imaginaos que en el examen os pongo distintas frases y os digo, indicadme cuál es el estilo comunicativo asertivo, ¿de acuerdo? La forma de decirlo sin que moleste a ninguno de los interlocutores, en este caso la persona que me ha formulado la pregunta X, ¿de acuerdo? Pues con un estilo comunicativo pasivo sería, por ejemplo, una expresión de tipo dubitativo, ese no quiero molestar, que va acompañado de una comunicación no verbal de tipo pues cabeza más
agachada, voz un poquito dubitativa, titubeante, etcétera. En el caso de la agresividad sería todo lo contrario, con frases sobre todo muy subordinadas, con todo el tiempo dando órdenes y bueno, pues en este caso el lenguaje verbal también es muy claro, con movimientos muy fijos de la mano o incluso posición superior, en este caso si una persona está de pie y otra está sentada, por ejemplo, lo que se denominan posturas intimidatorias. Sin embargo, en la asertividad, pues tenemos frases como mi opinión es, desde el punto de vista que, siento que, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿De acuerdo? Y el lenguaje corporal, pues es acorde también, como siempre, si no ocurría una, en este caso, comunicación fallida, ¿de acuerdo? Una comunicación que era paradójica, si os acordáis, cuando el lenguaje verbal y el no verbal no casaban, no coincidían, y en este caso, pues también tiene que ir en consonancia y por tanto las posturas suelen ser relajadas y el tono también bastante relajado. Y por último, en esta unidad destaco también las características de la atención al cliente por teléfono, ¿de acuerdo? De la atención telefónica, que sobre esto también pues vimos un poquito en el cuestionario, ¿vale? En este caso, digo, normalmente hay un único emisor y un único receptor, ¿vale? Siempre nos tenemos que fijar en los exámenes cuando ponemos las palabras únicamente, exclusivamente, así como pista, a veces pueden ser ciertas, pero queremos que las leáis muy bien, ¿de acuerdo? Porque en este caso, si normalmente hay un único emisor y un único receptor, es correcto. ¿Podría no ser así y ser una atención al cliente? Sí, podríamos poner nosotros el altavoz. Es raro, pero podríamos realizarlo. Entonces, si os pongo ahí únicamente hay un emisor y un único receptor, pues a lo mejor pues, no es estrictamente así, ¿vale? El código siempre va a ser el lenguaje hablado, aunque también podemos incluir la comunicación no verbal. Hombre, aquí sobre todo está enfocado al paralenguaje, es decir, la rapidez con la que hablemos, las pausas que hagamos. Seguro que os ha pasado muchas veces cuando os ha llamado algún conocido y hablaba con mucha prisa, vosotros sin querer os habéis adaptado a la velocidad y decís, pero yo por qué estoy hablando tan rápido si yo no soy el que tengo prisa. Pero esa empatía con la otra persona nos hace que modifiquemos nuestro paralenguaje y en este caso estemos hablando muchísimo más rápido o, por ejemplo, cuando nos están susurrando, tendemos a contestar también susurrando, aunque no sabemos por qué lo hacemos, o lo mismo cuando se hace gritando, por ejemplo, ¿de acuerdo? Te adaptas al tono de voz de, en este caso, el emisor, ¿vale? El canal siempre va a ser la línea telefónica, esto lo hemos practicado, pero seguro que os pregunto en las preguntas cortas de esta parte un supuesto práctico y me tenéis que describir los elementos de la comunicación. ¿Quién es el emisor, el receptor, el canal, el código y si hay retroalimentación o no? ¿Vale? Entonces, si es una atención telefónica, el canal siempre va a ser telefónico, a pesar de que se transmite a través de la voz. Y en este caso ponía, no existe soporte a menos que se grabe la conversación, es decir, que no tenemos como si fuese un mail el hecho de que esté escrita las respuestas o las conversaciones. ¿De acuerdo? Interesante aquí algunos tips de la atención telefónica, como pueden ser pues, el hecho de tener un espacio, algunos que trabajáis ya en una farmacia, por ejemplo, que me lo habéis comentado, pues bueno, el hecho de tener esa oficina donde realizamos la atención telefónica permite pues, que en este caso sea mucho mejor porque no tenemos distracciones de todo tipo, tenemos por ejemplo una agenda, etcétera, por si tenemos alguna charla y tenemos que anotar a las personas, el programa informático para el resumen de los pedidos o el stock. Entonces, siempre es más sencillo tener un espacio reservado para esta atención telefónica, para que sea más eficaz, ¿vale? Respecto a la comunicación verbal, pues aquí pues siempre en el caso de la atención telefónica conviene una presentación que probablemente no realizaremos en una atención presencial, porque en este caso, bueno, yo no me he vuelto a presentar otra vez, pero todas las veces que vienen a la farmacia presencial no estás diciendo tu nombre, aunque lo ponga en la fase de esa de acogida como lo perfecto, pues simplemente dices buenos días. Puedes acompañar buenos días, mi nombre es Silvia Gómez, estoy aquí para lo que necesite, pero habitualmente no se hace así. Sin embargo, cuando estamos en la atención telefónica es conveniente identificarse, porque imagínate que no lo hacemos, contestas con un simple sí, te sueltan toda la historia y resulta que estaban llamando a la pescadería porque su número dice. Entonces parece una bobada, pero realmente el farmacia Gómez, buenos días, en que puedo ayudarle, es muy claro y sirve para precisamente estas circunstancias, ¿vale?
Evidentemente, cuando estamos al teléfono no vemos si la otra persona nos está comprendiendo, nos está siguiendo, por tanto tenemos que enfocar la conversación hacia el tema que sea muy concreto y ser muy concisos y muy claros, es decir, darle información imprescindible sin irnos por las ramas y que sea en este caso muy, muy claro, ¿de acuerdo? En cuanto a la comunicación no verbal, pues referente al volumen, hablar con calma, lentamente y variar la velocidad del habla para enfatizar una idea. Es decir, todos hemos estado detrás del teléfono de personas que se denomina que tienen una voz muy, muy plana, ¿de acuerdo? En este caso no modifican en absoluto su tono de voz, incidiendo en lo que quieren decir, pues en este caso de una forma más intensa o más relevante y otra de las que es menos relevante. Y eso no te hace estar alerta, no te hace estar pendiente de la conversación. ¿Vale? Si por ejemplo ahora os digo, ¿lo habéis entendido todos? Y espero a que me vayáis escribiendo por el chat, es evidente que es algo importante que voy a dejar un tiempo. Pero en este caso si les digo, bueno, lo habéis entendido todos, continuamos con la entonación, es decir, es muy muy plano y continúo de hecho hablando. Entonces ahí no me da pie a preguntar, ¿de acuerdo? En la entonación, pues cuando estamos argumentando usaremos un tono que demuestre conocimiento y bueno, en la persuasión al cliente es más bien la atención al cliente generalizada, pero no en la atención al cliente enfocado a la farmacia, ¿vale? Y en cuanto a las pausas, pues que pueden ser tanto positivas, es decir, cuando estemos haciendo alguna pregunta, tomando notas, pero siempre tenemos que estar comentando lo que estemos haciendo, ¿de acuerdo? Porque la otra persona no nos está viendo y a lo mejor lo que estamos haciendo es anotando, pero cuando te dicen la típica frase de ¿sigues ahí? Es porque no ha habido una comunicación eficaz, porque tú en este caso dices, de acuerdo, vale, espera un segundo que lo estoy buscando la agenda y ahora mismo le apunto, de acuerdo, el estar narrando lo que está sucediendo hace que sea mucho más pues eso, íntima y nos encontremos dentro de una atención telefónica que en este caso es más eficaz. El silencio de forma negativa, pues eso, al interlocutor nos deja un poquito, nos abandona o no indicamos lo que le estamos haciendo, lo que se está haciendo, no le estemos viendo. Este cuadro le considero importante, ¿vale? Ventajas e inconvenientes de la atención telefónica frente a la atención presencial, ¿de acuerdo? En la propia farmacia. ¿Qué ventajas tiene? Pues en este caso que podemos resolver dudas de muchos clientes en poco tiempo, porque es verdad que minimizamos el espacio de, pues eso, de la espera en la propia farmacia y que coger el teléfono, soltar las dudas, el rollo, etcétera, es bastante más rápido. También elimina el coste del desplazamiento, si en algunos casos tuviésemos que desplazarnos, aunque bueno, en la farmacia no es estrictamente así. Por supuesto que llegamos a lugares más alejados geográficamente y que ofrecemos un servicio bastante rápido y personalizado en el sentido de que en muchas ocasiones nos permite tener conversaciones que estando en la oficina de farmacia con muchos otros clientes esperando la cola sería imposible, ¿de acuerdo? Inconvenientes que tiene, que es más fría que la comunicación face to face, el cara a cara, se apoyan menos elementos que en la comunicación verbal, porque solo tenemos en este caso el paralenguaje, pero la kinesia, que era el estudio de los gestos, y la proxemia, que es la proximidad entre los interlocutores, se pierde totalmente. Podemos encontrar más barreras comunicativas de tipo físico. Las de tipo físico, ¿os acordáis? Era pues eso, que tengamos una mala cobertura, que haya muchas interferencias, porque haya mucho ruido de fondo, todo esto que minimizamos en la atención presencial, que aparecen otras barreras comunicativas, ojo, las tenemos aquí. Y bueno, que tenemos más posibilidades de rechazo, en el sentido de, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta a todos nuestros clientes sobre X productos, si es una encuesta anual, pues cuando escuchamos por teléfono la palabra encuesta y solo nos va a llevar 2 minutos, decimos, ay Dios, si será verdad o no. Por tanto, es más fácil que directamente cuelguen el teléfono, mientras que si esa misma encuesta la ven en un pequeño folio en la farmacia, que son 5 preguntitas sobre calidad, sobre el servicio anual, van a decir, ah, vale, es muy cortita y no tardas nada. También les da mucho más apuro rechazarla cuando estás en persona, ¿vale? Así que eso es lo que más destaco de esta unidad 3, ¿vale? ¿Alguna duda sobre esta? Sobre la unidad 4, yo creo que aquí está muy claro lo que es más importante, las fases de la venta, ¿vale? En las fases de la venta tenemos que saber tanto el orden como las características que nos encontramos en cada una de ellas, ¿vale? Entonces las voy a repasar así un poquito por encima.
Y sobre todo voy a detenerme en la fase de la presentación de la venta porque tiene distintas subpartes, ¿de acuerdo? Y también en la diferenciación entre el upselling y el cross-selling. Este último, el cross-selling, es propiamente la venta cruzada o complementaria, ¿vale? Y eso sí que me interesa que quede muy claro. En cuanto a las cualidades del vendedor, por ejemplo, pues como ya hemos visto la comunicación en el tema 1, en el tema 2, como son los clientes, etcétera, esta parte, por ejemplo, no es algo que destaque. Así que vamos con las fases. Aquí. Como he dicho, no confundir estas fases de la venta con las fases de la atención al cliente, que eran 3: acogida, acceso y despedida, ¿vale? En este caso, bueno, pues el acto de la venta, como pongo aquí, no se reduce al hecho puntual del cierre, sino una serie de pasos. De hecho, en el primero, imaginaos que os pongo en la pregunta tipo 3, ¿cuál de las siguientes fases no ocurre o no tiene por qué ocurrir cuando está, en este caso, el cliente delante? Y os pongo pues una preparación de la venta, una demostración de la venta, una venta cruzada y un cierre de la venta. Pues la respuesta sería la preparación de la venta, porque esta realmente ocurre mucho antes. Es nosotros el conocer cómo tenemos dispuesta toda la farmacia, los lineales, cómo están colocados. Desde el mostrador, como hemos visto, es muy importante, pero evidentemente en todas las farmacias no es posible por la distribución espacial que nos encontramos, el poder señalar lineal y decir, cosmética lo tenemos por ahí, cuidado de la piel lo tenemos en esta otra zona. Es decir, esa preparación de la venta es conocer toda nuestra empresa, todos los productos, datos sobre la competencia, el conocimiento sobre los clientes, ¿de acuerdo? De hecho, esta parte de conocer a los clientes, la empresa, los productos y la competencia es algo que trabajaremos en el próximo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Donde ahí os pediré que, bueno, pues hagamos un pequeño estudio sobre una farmacia que vosotros escojáis, en la cual valoraremos qué nos encontramos en la zona, es decir, qué comercios son competidores, qué comercios en este caso podemos tener una relación de sinergia, es decir, de colaboración mutua, y eso pues es interesante también el conocerlo, ¿de acuerdo? Porque así podemos adaptar nuestros precios, sobre todo los productos de parafarmacia, ¿vale? Entonces, la preparación de la venta, que quede claro que ocurre antes de iniciar la venta y que no es necesario que esté, en este caso, el cliente. Después, recepción y acogida, coincide con la primera fase de la atención al cliente. Sube el primer contacto, está determinado por tanto la imagen de la farmacia como la del vendedor, en el que tenemos que hacerle sentir cómodo y captar su atención. ¿Por qué pongo aquí determinado por la imagen de la farmacia? Vale, de acuerdo, aún no hemos empezado porque es el tema 6, la parte del merchandising, que es bastante entretenida, bastante divertida, en el cual decimos que esa imagen, ese branding, la imagen de la propia farmacia, llega desde fuera, desde la propia fachada. Nosotros nos encontramos, no se puede, pero bueno, en este caso la luz de la cruz de la farmacia no está muy bien, el letrero que le faltan algunas letras, la fachada que está muy desconectada. Eso ya nos da información de lo que nos vamos a encontrar en el interior, aunque creamos que no es así, ¿de acuerdo? Entonces eso también es muy importante y por eso pongo aquí que ese primer contacto también es la imagen de la farmacia y no solo la del vendedor la que hace mucho. Imaginaos que esto fuese así, que nos encontramos con letras de la farmacia que estuviesen totalmente, pues eso, rotas o que no luzcan, ya te haces una idea preconcebida de cómo va a ser la atención al cliente y seguramente sea que no va a ser muy buena, ¿vale? Entonces esta sería como tal, esa recepción, la primera. Pautas de actuación que os he puesto en todas junto a las características, pues el presentarnos, el llamar al cliente por su nombre si lo conocemos siempre es algo muy muy positivo, el hablar de forma directa y mostrarse que tenemos tanto una comunicación eficaz como una escucha activa. En la fase número 3 es la identificación de las características de las necesidades que tiene el cliente, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos esa escucha activa, ¿para qué? Para analizar tanto el perfil de la tipología del cliente, decir, vale, me viene con la lista, lo que quiere, cliente totalmente, en este caso, racional. ¿Para qué me sirve esto? Para decir un cliente racional, la venta cruzada va a ser muy complicada porque tiene muy claro lo que se quiere gastar. Por tanto, el meternos una venta cruzada puede ser, en este caso, contraproducente. ¿De acuerdo? Empezaremos en la identificación de las necesidades con preguntas más abiertas y poco a poco iremos haciendo
preguntas cerradas y en el proceso final realizaremos algunas de tipo hipotético o incluso dirigido, ¿vale? Pues aquí preguntas del tipo ¿qué necesita?, observar su lenguaje no verbal, empatizar, etc., ¿vale? Esta parte de aquí, la identificación de las necesidades, dependiendo del tipo de cliente que estemos, pues se puede alargar más o menos. Si tenemos un hablador y le dejamos con preguntas totalmente abiertas, pues calcula el tiempo, porque se nos puede echar encima, ¿vale? En esta, en la 4, determinación del producto a ofertar. Aquí en este caso tenemos que conocer evidentemente perdón, todos nuestros productos porque no podemos ofrecer algo que no tengamos. ¿Por qué? Porque nos hace parecer que no conocemos cómo está la situación. Es decir, si ahora mismo te lo traigo, ir al almacén y decir, no me queda, podemos añadir se me ha terminado esta misma mañana y todavía no lo he pedido, perfecto, pero añadir, imaginaos que, uy, pues hace 2 semanas entonces que ya no lo tenemos porque fue el último pedido. Esa frase al cliente le hace ver que, ostras, no está muy al día, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre tenemos, pues eso, manejar la documentación de apoyo y en este caso, esas pautas de actuación, como pongo aquí, pues sería visualizar el lineal desde el mostrador y una vez hemos determinado, vale, de acuerdo, usted entonces lo que quiere es una crema reafirmante para la noche, ahí las puede encontrar, vaya usted mirando y ahora mismo le acompaño y me pregunta todo lo que dude, por ejemplo, ¿vale? 5, la presentación de la venta. Esta es la que os decía que me quería detener un poquito en ello porque tenemos 4 fases. Entonces, bueno, pues en este caso, avanzo en el tipo test que tenemos diferentes preguntas sobre las fases de la venta, ¿vale? Pues hay que tener muy claro que esa presentación se va a dividir como tal en la presentación y descripción del producto, en la cual ya hemos, en este caso, valorado y tenemos muy claro el producto que quiere el cliente, ¿de acuerdo? Y pues en este caso a lo mejor tenemos 2 productos distintos entre los que va a elegir A o B. Y aquí lo que vamos a hacer es describirlos, ¿de acuerdo? Podemos apoyarnos incluso, dependiendo del producto que sea, de las instrucciones de uso, por ejemplo, ¿vale? Además de en esta presentación de la venta tendremos la segunda fase que es la argumentación. En este caso, ¿de qué hablamos? Pues básicamente es casi como hacer una lista de pros y contras. Evidentemente nos interesa mucho más detallar los pros, porque nosotros queremos que se realice, en este caso, esa venta, realizar la venta. Entonces siempre tenemos que empezar con los argumentos muy fuertes y muy contundentes, con cosas que ya en este caso al comprador en los ojos le hagan, uy, esta característica, ostras, está muy bien, ¿eh? Es decir, tenemos que omitir información, en este caso que sea más negativa, depende, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que en este caso pues estamos vendiendo un cepillo eléctrico, ¿de acuerdo? Y aparece ahí en la caja que tú estás enseñando, donde estás diciendo, bueno, pues en este caso que puedes cambiar los cabezales, etcétera, que tiene una duración, una garantía de 4 años, estupendo, y aparece ahí en la caja súper grande que la batería te dura 1 hora, ¿vale? Pues hombre, omitir ese dato que está en la caja, pues al cliente le hace ver casi que le estás queriendo engañar, ¿de acuerdo? Entonces ahí es una de las cosas que pongo ahora como ejemplo con esa resolución de dudas, que no debemos eliminar o evitar argumentaciones que son prácticamente obvias, sino hacerlas nuestras. Como verá en la caja, es cierto que pone que solo tiene 1 hora de batería, pero la verdad es que la recarga es rapidísima y en apenas 8 minutos podrá de nuevo volver a tener la carga necesaria, suficiente, etc. Es decir, hacemos nuestra y eso hace ver también al cliente que, ojo, no lo hemos evitado, sino que se lo hemos comentado y que tenemos esa sinceridad y que queremos lo mejor para el cliente. En la demostración, sobre todo en este ejemplo que he puesto del cepillo, pues sería extraerlo de la caja, sacar los cabezales, ver dónde se cambia, cómo se enchufa la batería, etc. Es muy útil sobre todo para el cliente racional y para el cliente dominante, como pongo ahí. Porque en el caso sobre todo del dominante es aquel que conoce toda la teoría y además le gusta contártela, ¿vale? Pero necesita ese plus. Y ese plus que que no puede obtener de buscar en internet es tener el producto en la mano y cotillearlo. Por tanto, es muy útil ante este tipo de cliente, tipo dominante, esto es importante, ¿vale? Que casi siempre lo pregunto. Después de la demostración sería el espacio para la resolución de dudas. Y en la resolución de dudas
aquí os he puesto distintas técnicas de resolución de dudas que sí que me gustaría comentarlas con vosotros, ¿vale? Porque en algunos casos se parecen. Entonces, bueno, pues vamos, aunque os he puesto el ejemplo, a intentar verlo, ¿vale? Lo primero que os he puesto aquí es el desgaste. El desgaste se utiliza cuando un cliente nos está dando información errónea o poco fundamentada sobre cosas que son falsas. Os he puesto el ejemplo de un mito alimenticio. Yo es que he leído no sé dónde que al zumo se le van las vitaminas cuando pasan X tiempo, ¿vale? En este caso, el simplemente decir, eso no es así, no le va a servir de nada, es decir, porque tú eres en este caso el mensajero de la salud, como digo yo muchas veces. Entonces tenemos que hacer ver a la persona, si quieres desmontar ese mito, el cómo hacerlo, ¿de acuerdo? El que repita el mismo, pues en este caso, qué componente es el que se va a desgastar, por ejemplo, hablar de las vitaminas, del tiempo en este caso que están en activo, cómo tomar, por ejemplo, para que sea mucho más accesible esa vitamina C, eso zumo de naranja, de qué le podemos acompañar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues bastante útil hablar, por ejemplo, del tema de las legumbres cuando estamos con una anemia y estamos suplementándonos con hierro, que es muy positivo, porque el hierro se hace mucho más soluble cuando lo acompañamos de esa vitamina C, de ese zumo. Bueno, hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Después tendríamos la compensación. La compensación es un poco lo que os estaba comentando antes, es decir, cuando tenemos objeciones que son clarísimas y que no podemos decir que no es así, como lo que decía antes de esa batería, decimos, sí, eso es cierto, pero la relación calidad-precio es muy buena, que como te he dicho, la recarga es muy rápida, es decir, pensamos que va a compensar ese efecto negativo con todos los positivos que hemos visto, ¿vale? Compensación. Minimización. En este caso, minimizar algo es restarle importancia y, por supuesto, tenemos que restar importancia a las cosas que creemos que para el cliente también han de ser poco importantes. Me explico. Imaginaos que llega una persona y quiere hacer un regalo y tiene solo 10 euros, ¿vale? Y quiere gastar 10 euros, y ya está. Y quiere comprar pues una bolsa porque un familiar ha tenido un bebé y quiere comprarle un detalle, etc. El sacarle una de 20, otra de 25 y el decir a esa persona, a ese cliente, pero ¿cuánto cuesta? Ah, nada, nada, por el precio no te preocupes. Es una falta de tacto totalmente, porque esa persona desde el primer momento te ha dicho que el criterio monetario era muy importante para esa compra, por tanto eso no lo debemos minimizar, ¿de acuerdo? Pero sí a lo mejor, pues sobre otro tipo de productos, en este caso, por ejemplo, es que me han dicho que la promoción acaba hoy, no sé si hoy voy a poder hablarlo con la persona X y poder realizar la compra. Tranquilo, no se preocupe porque la promoción no la vamos a finalizar hoy, sino que va a estar hasta el próximo fin de semana. Es decir, minimizar, restar importancia, porque nosotros realmente queremos que se produzca la compra, entonces en este caso nos importa poco si acaba en ese mismo día. ¿Vale? Testimonio autorizado, vale. Cuando estamos y muchos estáis de cara al cliente, en este caso, pues eso, en un comercio, es muy habitual la pregunta de, ¿pero tú cuál te llevarías? ¿Pero tú cuál me recomiendas? ¿Vale? Y eso cuando después todo va bien, estupendo. Pero si no va bien, pueden venir y decir, anda, que vaya, 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 la que me dijiste, me fue fatal. No, no, es que de hecho a lo mejor hay algunos que te ponen una reclamación porque piensan que se lo has recomendado cuando fueron ellos los que en este caso te preguntaron. Entonces siempre es mejor apoyarnos en otra persona, a poder ser una persona que tenga incluso más autoridad que el propio técnico, como puede ser en este caso pues el jefe de la farmacia, ¿vale? Y en este caso es lo que denominamos testimonio autorizado. También podemos utilizar la opinión de otros clientes siempre que le hayamos dicho, ay, pues mira, tú que has probado, eres de las primeras personas que has probado este producto, ¿te importa que le diga a los clientes lo que a ti te ha parecido, etcétera? Y decir, oye, pues mira, yo no lo he probado, pero el otro día una clienta me ha dicho que, mira, le encantó el producto. ¿De acuerdo? Es decir, siempre nos apoyamos en esa tercera persona. Prevención. En este caso es una técnica que se utiliza para las objeciones que esperamos, es decir, hablar de los puntos débiles del producto sin intentar ocultarnos, sino todo lo contrario. Estas técnicas de resolución de dudas en muchas ocasiones van conjuntas, es decir, que primero realizaríamos una prevención y después iríamos a la compensación. Es decir, seguro que se fija en este hecho, pero por el otro lado tenemos, ¿de acuerdo? Entonces por eso pongo aquí que es similar a la compensación.
pero es el cliente el técnico en el que siempre se adelanta. Y la alineación, se utiliza alinear algo, es poner a todo bajo el mismo rasero y sirve para distintas opiniones. Imaginaos, por ejemplo, pues en este caso, con el cepillo seguimos, ya le has contado cómo va y pues te realizan justo con el cierre de la venta una pregunta que tú ya has resuelto antes, ¿de acuerdo? Pero sin embargo dices, ay, muy bien la pregunta, es algo que me preguntan muchos, ¿vale? Es una duda muy normal, es una opinión, o sea, sí, eso, es una duda que me suelen preguntar cuando se llevan este producto, es muy común. Eso hace que no, el cliente no se sienta diferente y es más, que le parezca que esa pregunta que ha realizado era incluso oportuna, ¿vale? Entonces, es positivo también esa alineación, ¿vale? Después nos encontraríamos en el punto 6, el cierre de la venta, que como dije desde el primer momento, pues tenemos varios signos, varias acciones que nos indican que el cliente ha optado por comprar el producto, cómo interesarse concretamente por uno, cotillar mucho las instrucciones o el manual de uso, pedir consejos si va con un acompañante, de esto ya hablamos en la tutoría presencial, me acuerdo. Sí, puedo repetir la prevención. Sí, la prevención consiste en prevenir lo que nos va a decir, en este caso, el cliente. Es decir, ensalzar un punto débil o hacer ver el punto débil de un producto antes de que lo vea el cliente e intentar combinarlo con una compensación. ¿De acuerdo? Es decir, como verá, este es el punto débil del producto X, pero por otro lado tiene estas otras cosas positivas. Es decir, en la prevención siempre es el técnico, el farmacéutico, el que se adelanta a hablar sobre el punto débil del producto, mientras que en la compensación puede surgir en esa lista de pros y contras, ¿vale? Con este cierre de la venta, como decía, es muy importante, genial, Beatriz, pues en este caso hacer caso al acompañante porque es casi igual de importante que la persona que se va a llevar el producto y tiene que ser un aliado para nosotros, ¿de acuerdo? Creo que me he pasado una porque me falta la venta complementaria o la venta cruzada. ¿De acuerdo? Vale. Aquí os he puesto que esa venta complementaria o venta cruzada, pues esto es aquí. Podemos diferenciar el upselling y el cross-selling, ¿vale? El upselling es una mejora en los productos que nos llevamos. Aquí os he puesto el ejemplo de comprar móviles cada vez que son mejores porque cada vez bueno, pues tenemos unas necesidades diferentes o nos crean unas necesidades diferentes. Pues es que este móvil tiene mejor cámara, etcétera. ¿Cómo podemos trasladar eso a la farmacia? ¿Ve? Pues en este caso, cuando nosotros adquirimos un producto que no nos hemos llevado nunca, es la primera vez que lo compramos, probablemente no comenzaremos con la gama más alta, no que comenzaremos con una gama media-baja, porque queremos ver cómo nos funciona, ¿de acuerdo? A menos que tengamos la marca X, que es muy potente y justo está en promoción, puede que no empecemos por la marca, en este caso, de precio más elevado. Entonces eso quiere decir que dentro de una gama vamos a ir subiendo de esa gama media-baja, media, media-alta y gama alta. Eso sería un upselling, pero dentro de la misma gama de productos, ¿de acuerdo? Pues de esas cremas reafirmantes de noche que decía, ¿de acuerdo? Mientras que el en este caso el upselling, ¿cómo podemos nosotros mejorarlo como técnicos? Pues en este caso, si es un cliente habitual, bueno, ya el cliente es un consumidor habitual, pero es un cliente que conocemos perfectamente y que sabemos qué es lo que suele adquirir, pues a lo mejor la segunda vez que se ve ese producto dice, pues a ver si para la próxima vez pruebas este otro que nos ha llegado y estamos teniendo muy buenas referencias, a ver qué te parece. Y ya vamos subiendo un poquito el nivel. Esa es la única forma que nosotros tendríamos de hacer ese upselling, pero desde luego no cuando se ha llevado un producto que no tiene nada que ver. Ahí es cuando entra el cross-selling o la venta cruzada o venta complementaria propiamente dicha. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque consiste en complementar el beneficio de un primer producto que venía a comprar con otro que esté relacionado. Aquí os he puesto, pues, cuando ofrecemos un gel de baño a alguien que ha adquirido una loción hidratante, cuando ofrecemos una crema solar a un cliente que ha comprado un medicamento que es fotosensibilizante, cuando se ha llevado ese cepillo, en este caso este inalámbrico, etcétera, con la batería, pues un colutorio.
un dentífrico, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, ventas que estén relacionadas y que ese segundo producto que nosotros queramos meter tenga un precio más bajo, ¿vale? Hay una tienda de Río Shopping aquí en Valladolid que siempre que vas a... es una tienda de calzado y siempre que vas a comprar, pues eso, vas a la caja y vas con los zapatos, las sandalias, lo que sea, e intentan vender algo, siempre, siempre. Pues en este caso unas plantillas, si es una bota, por ejemplo, para limpiarlo, unos calcetines, siempre, no falla, venta cruzada, ¿vale? Pero en este caso, el hecho de que se haga siempre puede ser como muy redundante, incluso me sirve para poneros el ejemplo, y eso que no voy, vamos, ni de lejos, pues eso, quiero saber cuántas veces al año, ¿vale? Una, dos, y lo sé. Entonces, fijaos cómo es de redundante y tenemos que saber cuándo es el momento oportuno para ofrecer esa venta cruzada a los clientes, ¿vale? Entonces, siempre no suele ser una respuesta, ¿vale? Perfecto. Yo creo que en este caso hemos acabado. Aquí os pongo distintos ejemplos, ¿de acuerdo? A lo mejor en el examen os encontráis alguno, pero va a ser bastante sencillo como os decía, ¿de acuerdo? Algo que todos podemos entender. Y lo mismo en el caso de las temporadas, aunque en el caso de las temporadas me detengo un poquito más en el tema 6, que en este caso es el del merchandising precisamente, ¿vale? Aquí como tal está ese punto 8 con la venta complementaria o la venta cruzada. Después tendríamos ese seguimiento postventa, ¿vale? En este caso está aquí puesto esa venta complementaria, pero tiene que ser justo antes del cierre de la venta, ¿de acuerdo? Porque evidentemente si la persona ya ha pagado, no podemos hacer que vuelva otra vez a sacar la cartera, no tendría ningún sentido. Por tanto, esa venta complementaria tiene que ir antes del cierre de la venta, ¿de acuerdo? Va, de hecho, a la vez, pero por supuesto. Pues es lo que me estoy fijando, María, que no sé por qué está el punto 1.8 aquí. A ver, voy a hacer un poquito más pequeño. A ver. Uy, que se me vuelve esto loco. Porque tiene que ser primero la venta complementaria y luego el cierre. A lo mejor me he colado yo con los puntos. Claro, eso es. Claro, claro. El 1.7 es venta complementaria y el 1.8 es la despedida o cierre. Sí, sí. Fijaos, pues sí. Joder, lo repasaré 20 veces. Sí, 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 importante, ¿vale? Lo pondré también aquí. Muchísimas gracias a las que me lo habéis comentado, ¿vale? Si no, aquí es cierre de la venta. De hecho, las características son del cierre de la venta. Diré como error, ¿vale? Que no es venta complementaria, sino que es el cierre de la venta, ¿vale? Que como decía, pues bueno, aquí tiene que ser correcta o no haya habido compra, y siempre tenemos que agradecer al cliente la confianza y estar disponibles. ¿Para qué? Para que tenga sentido el siguiente punto, que es el seguimiento postventa. Aunque la última unidad que vemos, la 10, está relacionado con esto, porque es justo esa reclamación, esa calidad en el servicio, pero es muy importante que digamos en el cierre de la venta coletillas como ya volverás y me contarás a ver cómo te fue ese producto, la próxima vez que vengas no olvides comentarme lo que sea, cuando pases por aquí me dices qué te parece, vuelve en Navidades que tenemos un obsequio, ese tipo de cosas hacen que ese seguimiento postventa pues funcione y sea un poquito más fluido, además de por supuesto pues en este caso que tengamos el punto sigre ahí donde puedan pues reciclar los medicamentos que estén caducados, ¿de acuerdo? Que es un punto en el que sabemos que a devolver a la farmacia. Claro, no, el cierre de la venta tiene que ocurrir antes la venta complementaria que el cierre de la venta. Es que es la despedida, cierre o despedida podemos decir, porque aquí es el cierre de la venta, bueno, lo podemos llamar mejor despedida. Aunque si no puede dar lugar a malos entendidos. Gracias, Beatriz.
está especificado y yo creo que no da lugar a dudas en el examen, ¿eh? Pero aún así, pues en este caso sí, fallo mío, se me ha bailado ahí el dato. A ver, Rocío, ¿qué me estás escribiendo? Eso es, 1,6 cierre, 1,7 venta cruzada y 1,8 despedida, correcto. Es que como aquí he llamado cierre a la despedida y no estaba tampoco correcto. Así que ese resumen de Rocío, estupendo. Sí, correcto, así es. 1,6 cierre, 1,7 venta cruzada complementaria y 1,8 despedida. Perfecto, así estaría perfecto. En el 9 tendríamos el servicio postventa, que es el final del todo, ¿vale? Y con esto terminaríamos el 4 y nos queda muy poquito tiempo, 10 minutitos, pero voy a proyectar el 5 porque de este hay dos detalles que quiero contaros, que es un poquito más corto. Vale, ¿qué detalles os quiero destacar del plan de acción empresarial? De acuerdo, aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando vamos a realizar un plan de acción empresarial es porque queremos modificar la estrategia que estamos siguiendo en nuestra oficina de farmacia, bien porque nos queramos adaptar a nuevas características, nos hayamos mudado de localización, vayamos a crear secciones o vayamos a tener productos nuevos, etcétera, ¿vale? Entonces, sobre todo aquí, quiero destacar los dos puntos últimos, que son el DAFO y las estrategias de marketing. A ver, María, ¿qué me estás escribiendo? Sí, cuando se realiza un plan de acción empresarial se puede denominar plan estratégico y dentro de estos es donde encontramos el plan de marketing a su vez. Sí. ¿Vale? El plan de acción empresarial sería sinónimo de plan estratégico y dentro de un plan de acción empresarial, que no os he querido poner porque la verdad es que me parecía algo bastante denso para la competencia en la que tenemos que adquirir, es donde encontraría el plan de marketing, que ese sí que me interesa más y por eso he puesto las estrategias de marketing en el último punto. Aquí me voy a detener, simplemente definir lo que es misión y visión dentro del plan de acción empresarial, ¿vale? En el caso de la misión, podemos decir que cuando tenemos la misión estamos hablando de el objetivo que queremos lograr, el motivo de la existencia de esa farmacia, ¿de acuerdo? Que siempre son objetivos bastante generales, mientras que en el caso de la visión, pues ya es concretamente qué objetivos quiero lograr y cómo bueno, no los objetivos que quiero lograr, sino cuál va a ser el medio en el que los voy a lograr, ¿de acuerdo? Pero lo que más me interesa sin duda es el DAFO. Porque en el examen ya os avanzo que siempre... Uy, que no llego al DAFO. En el examen siempre en preguntas cortas os pongo algún supuesto y vosotros me tenéis que decir si se considera, lo que os haya puesto yo, el caso práctico, una debilidad, una amenaza, una fortaleza o una oportunidad, ¿vale? Entonces, este cuadradito de aquí es importante, ¿vale? Y tenemos, a lo mejor ya lo conocéis vosotros e incluso a lo mejor los que estéis matriculados en el módulo de FOL también lo veis, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí es destacado. Entonces tenemos que pensar que las debilidades son aquellos puntos débiles que son de origen interno, es decir, que se generan en la propia farmacia. Un ejemplo de debilidades puede ser una mala atención al cliente, puede ser una mala disposición de los lineales en la farmacia, no lo sé, un escaparate que es muy pequeño y que en este caso no nos permite mostrar nuestros productos, no nos permite publicitarnos frente al cliente. Ejemplos de debilidades. Amenazas son los puntos débiles, las partes negativas, pero que tienen origen externo. Ejemplo, tengo una parafarmacia competidora en mi misma calle que está llevándose a todos mis clientes. Tengo obras casi todos los meses en mi calle. El acceso de mi farmacia es muy complicado. No tengo sitio, no hay un sitio para aparcar fuera. Una amenaza, ¿vale? Fortalezas, puntos fuertes, puntos positivos de origen interno.
Al contrario que antes, tengo una farmacia enorme. Los lineales los he podido distribuir de una forma muy buena, de modo que hago muy fácil, en este caso, la circulación de los clientes. La atención al cliente que realizamos es muy buena. Tenemos redes sociales en las que tenemos un montón de seguidores. Tenemos cerca, bueno, en este caso no, hasta ahí, por ejemplo, ¿vale? Y las oportunidades serían los puntos fuertes de origen externo. Y aquí era donde iba mi ejemplo de mi farmacia está cerca de un centro de salud, mi farmacia está en el centro de un pueblo, mi farmacia tiene una zona de aparcamiento muy buena, mi farmacia está cerca de un colegio, etcétera, ¿vale? Esas serían oportunidades porque son los puntos fuertes de origen externo. Entonces yo os pongo distintas frases como las que os he puesto ahora de ejemplo y vosotros me tenéis que decir si son debilidades, amenazas o fortalezas u oportunidades. Esto es muy importante cuando vamos a realizar ese plan de acción empresarial dentro del que está el plan de marketing para valorar así cuál es o qué es en lo que me tengo que detallar, porque habitualmente lo que queremos es modificar las características negativas, que son las debilidades y las amenazas, y mejorarlas, ¿vale? Y potenciar aún más las positivas, como pueden ser las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones las de origen externo no son manejables para nosotros, es decir, no podemos hacer nada para que no haya obras, no podemos hacer mucho porque nos pongan un colegio al lado, etcétera. Entonces, la mayoría de las ocasiones son de origen interno en las que nos tenemos que fijar. Y aquí las estrategias de marketing, pues bueno, aquí tenemos las 4 Ps, ¿de acuerdo? Que se denominan, dependiendo de si esas estrategias comerciales se basan en el producto, el precio, la promoción y el punto de venta, que bueno, realmente se suele poner distribución, aunque vienen todo del inglés y por eso son las 4 Ps, ¿vale? Con el punto de venta que sería el place, que sería esa distribución. Entonces aquí, por eso en el apartado del foro os he puesto que me dijeseis algunos ejemplos de estrategias relativas a la promoción en farmacias que conozcáis. Y la verdad es que me están gustando, como os decía antes, un montón las respuestas, ¿de acuerdo? Así que aquí, mira, nos pone algún ejemplo en el producto, dice qué necesidades debo cubrir, beneficios que aportan distintos productos. En muchas ocasiones pensamos que ese merchandising donde tenemos un escaparate de la farmacia solo sirve para fechas señaladas. Ayer fue el Black Friday y pues ha sido un día en el cual a nivel de la mercadotecnia pues sirve muchísimo para la publicidad. Pero en muchas ocasiones, ya lo veremos, hay meses en los cuales no hay unas festividades tan importantes y, por ejemplo, queremos realizar esa publicidad solo referente a un producto y vamos a poner un escaparate sobre una marca, un producto concreto, ¿vale? En cuanto al precio, pues aquí no me voy a meter mucho porque lo veis en oficina, ¿vale? La parte del margen que podemos tener dependiendo de si son productos farmacéuticos o para farmacéuticos. En el punto de venta también podríamos tener estrategias referentes a nuestros distribuidores, por ejemplo, y en el caso de la promoción es donde más lo he detallado. Seguro que hay alguna preguntita al respecto en el examen. Voy a esa parte que ya tenemos casi que cortar, aunque soy yo la que entra ahora, pero estamos en el otro chat, en el chat de anatomía, ¿vale? Así que voy, última diapositiva. Y aquí dentro de promoción tenemos que diferenciar la publicidad, ¿de acuerdo? Aquí os pongo características relativas a la publicidad, las relaciones públicas, que pueden ser en este caso, pues cuando tenemos un blog, tener firmas invitadas a nuestro blog, organizar charlas, es decir, hacernos públicos ante nuestros clientes o nuestros futuros clientes. El merchandising dentro del que está, pues el merchandising es algo tan general que de hecho tenemos un solo punto para poderlo ver. ¿Me podrías explicar lo del PNG, María? Vale, pues si te parece, mira, me lo anoto y lo pongo en el foro, porque estamos muy pillados de tiempo, ¿vale? Y así te lo puedo explicar más detalladamente, si te parece, ¿vale? Perfecto, me lo apunto. Y después tendríamos también la fidelización, que en muchas ocasiones la fidelización y en este caso la promoción de la venta son parecidas, pero no exactamente lo mismo, porque la promoción de la venta, como pongo aquí,
está enfocada a nuestros consumidores, mientras que la fidelización es para los clientes, ¿de acuerdo? Que es como la característica más general porque a veces las confundimos una con la otra, ¿vale? Y con esto habríamos terminado el resumen de estas 3 unidades y me quedo pendiente, ¿vale, chicas? Mira, es por aquí Rocío que también te interesa comentar esto del PNC, ¿vale? Estupendo. Todas las dudas que os surjan, lo dicho, en el blog, o sea, en el blog, perdón, en el foro de Moodle o bien a mi correo. Y cuando es en el foro, pues pienso que, por ejemplo, esta duda, que la tenéis varias personas, pues viene muy bien porque así todos nos podemos, las podemos resolver, ¿vale? Entonces estamos en contacto, cualquier cosa que tengáis, pues me lo hacéis saber. Y los que tenéis ahora mismo anatomía, vamos a chat de anatomía porque no somos los mismos matriculados, así que aunque estemos los mismos casi, ahora nos vemos, ¿vale? Y a los que no, pues que tengáis muy buen día y mucho ánimo con el estudio, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.